Hola, hola. Ya vamos a empezar a transmitir. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Tu espacio, ya sabes que los espacios los hacemos nuestros, ¿no? Muchas gracias a todas y a todos los que me han estado siguiendo, los nuevos seguidores. Gracias por compartir este contenido que publico, así que quiero compartir yo con ustedes porque se me hace algo muy importante. Así lo ha sido para mí, siempre se los digo y solo compartir contenido que para mí ha sido de apoyo en mi proceso terapéutico y en mi proceso de vida. 3, 2, 1. Hola, hola, soy Cintia Heredia y estoy muy emocionada de dar inicio a nuestro primer episodio de la temporada 4 del podcast Una Mirada Amorosa. Ay, me siento nerviosa porque la intención de esta temporada es que me conozcan a mí, que conozcan cómo pienso, que conozcan lo que hago, cómo lo hago, lo que sigo, lo que lo que he experimentado a lo largo de mi vida, que no ha sido fácil y cómo lo he ido transitando. Para eso, déjenme decirles que hacer este primer episodio, fue todo un reto de meses, me atrevería a decir de años en los que estuve trabajando en creer en mí misma. Y el día de hoy, hablar desde cómo ha sido para mí ese proceso de creer en mí misma involucra mucho el tema de hoy. El tema de hoy es por qué dejé de dar terapia psicológica. Y bueno, ya sé que algunos van a decir, ¿qué? ¿Cómo que dejaste de dar terapia psicológica si, no sé, eres muy buena psicóloga? Porque es lo que me han comentado. ¿Cómo que dejaste de dar terapia psicológica si siempre nos has dicho que eso te apasiona? ¿Cómo que dejaste de dar terapia psicológica si es de lo que vives? O sea, pueden estar haciendo un sinfín de preguntas y bueno, les confirmo que efectivamente dejé de dar terapia psicológica, pero de manera tradicional. Desde hace ya 3 años aproximadamente he venido desarrollando otros enfoques, otras áreas en las cuales puedo abordar un acompañamiento más integral. Con la psicología suelo abordar el campo mental y el campo emocional, y con las otras terapias que he venido desarrollando y conociendo, poniendo en práctica, empecé a trabajar con el cuerpo y con la energía. Por muchas situaciones que estuve viviendo, siempre en todos los espacios, desde que empecé charlas con Cintia Heredia allá por la pandemia, les he compartido cada técnica, cada herramienta, cada recurso, cada terapeuta o acompañante que puede brindarte o que me ha brindado a mí la experiencia para poder enriquecer mis conocimientos como psicóloga y mi conocimiento como un ser humano, que al final eso es lo que buscamos, o sea, herramientas que nos apoyen a seguir creciendo, a seguir desbloqueando los niveles de esto que llamamos vida. Ahora, ¿por qué me interesé mucho por trabajar estas 4 áreas? Porque en consulta no me bastaba solamente enfocarme a 2 áreas. Con la psicología sentía como si yo misma me quedara a deber. Así lo sentía, como, ay, ¿por qué? Porque yo soy una persona que siempre he trabajado en mí, siempre trabajo en mí y me apoyo de otras disciplinas, de otros enfoques, de otras ciencias para poder acompañar mi proceso de vida, para poder desbloquear los niveles que se ponen difíciles, para poder acompañarme a nivel físico, haciendo contacto a nivel del cuerpo con mis emociones, porque a veces las racionalizaba, quería entender todo y lo entendía, pero déjenme decirles que no siempre es suficiente la mente, no siempre es suficiente entenderlo, hay que sacarlo, extraerlo del cuerpo también, de todo lo que se queda guardado en nuestro cuerpo que después nos hace reaccionar. Como bien sabemos, somos seres que se componen de distintas áreas y que además cada uno somos diferentes. ¿Y qué hacer con esa diferencia? Bueno, yo me encontraba acompañando a través de la psicología de una forma muy bonita que me ha encantado, que es la psicología humanista, porque me permite ser fiel a quien yo he sido en esencia. Desde pequeña yo veía a las personas como personas buenas, sabía que hacían cosas malas, pero sabía también que era porque vivían cosas malas. Y
el enfoque humanista resonó mucho conmigo en ese sentido. Por eso siempre he dicho y siempre voy a honrar a la psicología porque me ha permitido ser quien yo soy. Me ha permitido ser esa preguntona que soy, esa curiosa. El detalle es que siempre me ha gustado conocer más, saber más, explorar más a fondo, más a profundidad, qué hay, qué hay, qué hay. Y esa hambre, esa curiosidad por saber me llevó a conocer estas técnicas que estoy implementando actualmente con mis pacientes, que ya he desarrollado inclusive yo misma. Y bueno, se las puedo compartir y se las llevan a sus casas y eso ha hecho que nuestros procesos vayan muchísimo más rápido, porque precisamente trabajar con las 4 áreas, emocional, mental, física, energética, lo que se logra es un avance más significativo que hace que vayamos al trauma mucho, que lleguemos al trauma mucho más rápido, lo podamos extraer y que la persona, el paciente, inclusive yo misma con este ejercicio que hago, acompañándome de otras personas, pues lo podamos experimentar más rápido. Ya aquello que nos lastimó, aquello que nos hirió, aquello que malinterpretamos, aquello que nos estuvo moldeando para desarrollar un tipo de personalidad o que nos hizo creernos una identidad, va dejando de hacer ruido y nos encontramos en el camino de construir una nueva identidad. Y ese también es un acompañamiento que brindo con mis pacientes. Recuerdo hace no mucho tiempo llegaba una de ellas y me decía, sé que me dejaste esto de tarea o como recomendación, pero me dio miedo hacerlo porque me quedé pensando, ya me siento diferente, estoy sintiendo que ya no soy la que era. Y si hago esto y si continúo con esto, ¿qué va a pasar con mis relaciones? Sentí que iba a tener que terminar a mi novio porque ya no me siento igual de conectada con él. Imagínense todo lo que cambia y todo también lo que acompañamos las personas que nos dedicamos a esto. Acompañamos a otra persona a cambiar su identidad en muchos casos. En otros acompañamos a resolver una área o dos tal vez o una conducta. En otras ocasiones nos vamos tan profundo que esa es la manera en la que a mí me gusta trabajar en mí misma y es la manera en la que he acompañado todo este tiempo, una manera tan profunda que te permita construirte de nuevo, que se cumpla esa frase de ser mi mejor versión o ser yo o ser quien realmente soy. Pero créanme, porque lo he vivido, eso asusta. Si yo no hubiera tenido acompañamiento, si no hubiera tenido amigas, si no hubiera tenido familia que me estuviera acompañando en todo este camino que he tenido, que he recorrido desde hace 3 años, yo no sé qué hubiera hecho, honestamente. Las técnicas, la red de apoyo, todo eso ha funcionado, pero más que todo mi disposición para hacer ese cambio. Eso es lo que más reconozco, porque sí asusta, como me decía mi paciente, y no lo hizo en ese momento, porque se asustó y está bien. A eso también vamos a acompañarnos a un espacio donde nos sentimos seguras o seguros. Si tú eres un psicólogo, psicóloga o un acompañante de algún tipo de terapia, sabes de lo que te estoy hablando. Sabes de lo importante que es brindarle a tu paciente, a tu cliente, un espacio donde se sienta seguro, segura, sin juicio. Y vaya que han llegado y hasta les ha dado pena decir groserías en el consultorio. Y yo, adelante, este es tu espacio, tú exprésate como eres allá afuera. Eso es lo que yo también quiero ver, ¿sí? Ahora, que el hecho de que llegue y no se quiere expresar y me pida disculpas, pues también ya dice algo de esa persona, de quién es esa persona, ¿verdad? Lo importante es que se sientan cómodos. Por eso es que mi terapia cambió, porque la que primero se tenía que sentir cómoda acompañando era yo, porque encontré en mi propio proceso de desarrollo, de vida, de crecimiento, técnicas que para mí al principio fueron increíbles, de verdad increíbles. Y sé que las personas, mis pacientes que los han experimentado estas técnicas, me han dicho lo mismo, ¿qué es esto?
Las personas de la membresía, de los cursos, de los retiros, me han dicho, ¿qué es esto? Y yo he podido ser consciente del avance tan significativo que hay al integrar estos otros dos espacios de nuestra vida, el cuerpo y la energía, porque son espacios que suelen estar ahí, no pueden no estar ahí, porque son parte de nosotros, pero no sabemos cómo acompañarlos. Yo misma he ido con 3, 4 terapeutas a la vez en diferentes enfoques, ¿sí? Con el psicólogo para acompañarme en la parte mental y emocional, con la terapeuta energética para la parte de la energía, con el terapeuta, hasta con un sobador he ido para la parte del cuerpo, de lo que hay en mi cuerpo, ¿sí? Entender qué es lo que guarda mi cuerpo, qué tan desacomodado está, porque no todo tiene que ver con algo místico, mágico o trauma psicológico o emocional. A veces es el cuerpo que no está ajustado porque algo nos pasó, nos golpeamos, nos caímos, cargamos algo, nos cansamos, estamos desajustados. Sin duda, es algo que nuestro caminar es algo integral. Y en esta ocasión, yo al acudir a estas terapias, al empezar a estudiar en ellas y al empezar a practicar, empecé a ofrecer estos servicios. Empecé a compartir estas técnicas que no son mías, que comparto y que son tan sencillas que mis pacientes se pueden llevar, y muchas me lo han dicho. Muchas me han compartido, ay, es que estaba viviendo esta situación y me acordé de la técnica, la empecé a hacer, me sentí mejor, o estaba teniendo un ataque de ansiedad y hice la técnica, o personas que desarrollan esta disciplina de estar utilizando la técnica cada que sienten que la necesitan o la requieren. La persona que utiliza la técnica ve los resultados inmediatos, porque parece magia, pero no lo es ciencia. La terapia no tiene que ser tan difícil, no tiene que ser tan complicada, no tiene que ser algo inclusive que nos revictimice al estar contando y contando y contando y contando la misma historia cada vez. No tiene que ser así. A veces no podemos entenderlo todo, pero no por eso nuestro proceso tiene que quedarse pausado. Me quedo acompañando mi sentir. A veces no entiendo lo que siento, no necesitas entenderlo, pero entender que no lo necesitas entender es un proceso también de acompañar. No a todas se nos da de fácil entender que no tenemos que entender, que el cuerpo nos brinda mucha información con las sensaciones que tiene, que sentimos sobre un tema en específico, que nuestra energía existe. Y yo recuerdo cuando empecé a estudiar psicología que me decían la definición de psicología, ¿no? Del origen etimológico griego, que era psique y logos, psicología, y era el estudio del alma. No, hombre, pues yo con lo romántica que soy, wow, me encantó. Dije, ay, qué bonito, me encanta. El detalle es que durante toda la carrera no conocí el alma, no conocí cómo acompañar un alma. Conocí y aprendí recursos, por supuesto, para interpretar conductas, para eso, y para acompañar a una persona a dejar de lado esas conductas, esa conducta que no le favorecía, ¿sí? Aprendí a acompañar emociones, a validar, a escuchar. Aprendí tantas cosas, tantas corrientes de la psicología, tantos enfoques, que cuando me topé con la psicología transpersonal y cuando me topé con Carl Gustav Jung, un psicólogo analítico profundo, profundísimo, para mí fue como un acercamiento a empezar a entender el alma. Y ya sé que es complicado de pronto darle una definición al alma, ¿sí? Pero también sé que cuando digo alma, ustedes que me están escuchando y yo nos conectamos con esa interpretación.
porque eso es algo que sentimos todos cuando hablamos de alma. Hay quienes no, ¿verdad? Hay quienes no conectan con eso, pero tú, cuando yo digo alma, sé que sabes a lo que me estoy refiriendo. El punto es, ¿cómo acompaño al alma si no la entiendo? Y si no la conozco, y si no la conozco y no la entiendo, ¿cómo la voy a poder acompañar? ¿Cómo voy a tener recursos para acompañar? Y eso fue lo que empecé a hacer desde hace 3 años, acompañar al alma, que para mí no es más que conciencia, energía, frecuencia, resonancia, un conjunto de cosas que estudia la física cuántica y que hay imágenes de una persona cuando se muere o está a punto de morir y fallece, que sale una frecuencia, una lucecita de su cuerpo. De hecho, hasta ya hay peso del alma y hay un que le llaman el peso del alma, que es precisamente cuando esa lucecita sale del cuerpo, deja el cuerpo pesa, no recuerdo cuánto menos. Hay muchos estudios de los cuales no tenemos idea, no conocemos, y que al no conocer, al no saber, al no informarnos, a lo mejor porque no nos interesa, a lo mejor porque se nos hace difícil entender, pues no tenemos idea que existe y no vamos a saber qué hacer con eso. El enfoque o el acompañamiento que ahora brindo a las personas aborda un sinfín de áreas, de términos, como el campo energético, como la conciencia cósmica, como la frecuencia, la vibración, la resonancia. Cuando estoy con mis pacientes ahora y están sintiendo ansiedad, utilizamos las técnicas de cuerpo, que son ejercicios neurológicos que nos permiten tener una nueva conexión entre neuronas gracias a nuestra neuroplasticidad. Son ejercicios neurológicos que nos permiten con conciencia y con facilidad poder despejar una emoción, un pensamiento, una dolencia, un trauma, el recuerdo de un trauma. Hay una técnica que yo cuando la aprendí se me hizo algo tan wow, o sea, dije, ¿en qué momento? ¿Por qué no me enseñaron esto? ¿Por qué me estaba perdiendo de esto en la escuela? Porque esto es una maravilla. Recuerdo que la practiqué por varias ocasiones, varios momentos, no recuerdo exactamente cuántos, pero podía percibir cómo la imagen que yo tenía de un trauma, la imagen que yo tenía se iba borrando, literal. Iba desapareciendo, trataba de volverla a encontrar en mi mente y hacía esto con mis ojos, como de... y la terapeuta me decía, ya no la encuentras, y yo, no, ya no. Pensé que yo estaba haciendo algo malo y me dice, ok, está funcionando. Y yo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que no la recuerde? Dice, precisamente eso es lo que hace la técnica. Trabajar con tus neuronas en esa conexión de la asociación que hizo en aquel momento, el recuerdo que quedó fijo como un trauma y toda la interpretación que le has dado. Y adivinen qué, al ya no recordarla, al ya ni siquiera, pues sí, o sea, no lo, es más, ahorita trato de pensar en eso y no me acuerdo, o sea, no me acuerdo. Puedo tener una ligera idea de eso, pero no me genera ninguna emoción. Porque estas técnicas neurológicas con las que ahora trabajo permiten eso, permiten hacer esa maravilla. Y cabe señalar que a veces no las aplico, a veces sí, dependiendo del proceso, dependiendo de lo que se necesite en la sesión terapéutica, dependiendo lo que mi paciente necesite en ese momento.
porque estoy a su servicio. Y si mi paciente en ese momento yo veo que su necesidad es validar emociones, es sentir, es hacer conciencia, que ahí va un punto muy enfocado a la psicología, yo lo hago, yo lo acompaño de esa manera. Pero si veo que bajo la intensidad y de esa necesidad de ser escuchada, escuchado, validado, validada, de ser confrontado en ocasiones también, apuntando hacia la mente, hacia la lógica. Si yo veo que en ese momento eso es lo que se necesita, eso hago. Si yo veo que se necesita o se puede apoyar en la técnica, lo hago también. Mi acompañamiento es muy personalizado, demasiado personalizado. No son las mismas sesiones con todos mis pacientes, porque todos somos diferentes. Y no voy a dar más de lo que no tengo para dar. Eso siempre, siempre lo he dicho. Si no tengo para dar algo, les voy a compartir quién sí lo tiene, que considero que les puede apoyar. Yo consideré que integrar estas técnicas a mi acompañamiento ahora era fundamental para lograr los resultados muchísimo más palpables en la vida de mis pacientes, porque así ha sido en la mía. Ha sido tan significativo ese acompañar que he llevado que yo también quería brindar eso. Cuando pruebas algo y te gusta, lo quieres compartir, no eres egoísta, quieres que todo el mundo lo conozca. Hubo una advertencia por parte de la terapeuta que me lo enseñó, que es la terapeuta Mayra Borbón. Hubo una advertencia. Me dijo, si tú vas a empezar a aplicar estas técnicas con tus pacientes, tienes que tener en cuenta algo. ¿Y yo qué? Y me dice, ya no van a durar tanto en sesión, porque avanzan más rápido. Y yo, pues está bien, está perfecto, eso es justo lo que quiero, ¿no? O sea, a poder apoyarlos a eso. Y me dice, sí, pero tu economía se va a ver afectada. Y yo, no pasa nada. Porque a lo mejor, no sé, de un proceso que inicia, no sé, 3, 6 meses de manera semanal o inclusive un año, dependiendo mucho de la persona, ¿verdad? Pero puede hacer semanal, vamos a unos 8 meses que esté yendo mi paciente cada semana, cada semana, cada semana. Ahora, con esta técnica, ya no era necesario. A los 3 meses ya estaban yendo cada 15 días. Al mes y medio, a los 2 meses, dependiendo mucho, muchísimo de la persona, mucho. Y del tema, siempre. Del tema y de la persona, mucho siempre. No es que esté mal, somos diferentes, vuelvo a repetir. No nos podemos comparar con lo rápido o lo lento que va un proceso, porque no somos iguales. Nuestros procesos van perfecto como vayan. Lo que sí te recomiendo es que si tú estás en un acompañamiento y sientes que algo falta, que algo sientes que falta, que a lo mejor tu acompañante no lo tiene para dar y está bien, porque vuelvo a repetir, que yo diga que no es que ya no doy terapia psicológica tradicional, no quiere decir que esté en contra de ella, al contrario. Hay muchas personas a las que le funciona, como hay muchas personas que también están buscando cosas diferentes en otros espacios. Y qué maravilla que vayan con alguien que se los pueda brindar en un mismo espacio. El otro día llegó una paciente y me dice, sabe que estudia astrología, y me dice, Cintia, estuve observando mi carta y me gustaría que la abordáramos desde ese enfoque, esta sesión. Y yo, claro que sí, no tengo ningún problema, al contrario. Y entonces empiezo a hacer uso de mis estudios en psicología evolutiva, kármica y psicológica. Y empiezo a hacer uso de ello y la empiezo a acompañar de esa manera. Y de verdad que el sentir lo que se siente en ese espacio que se co-crea en su sesión, en su proceso, es una manera de hacer conciencia también, de que caigan veintes, de hacer cambios en la conducta. Es una manera distinta.
y a mi paciente le funciona. ¿Quién soy yo para decir eso está mal? Eso no está bien. Si le funciona, si no le hace daño a nadie y si nos vamos a tocar trauma. O sea, al final la psicología siempre será mi base, siempre. Solo que ahora ya no ha sido suficiente. Y no está peleada para nada la psicología. Mi psicología no está peleada para nada con esto nuevo que he integrado a mi proceso de acompañamiento. Para nada. Al contrario. Para mí la psicología en este proceso de acompañar diferente ha sido la base, la que regula, la que medía, y además yo también llevo mi proceso psicológico con mi terapeuta Jesús Corona. Digo, no es mío, ¿verdad? Pero se los comparto también, pero así le digo yo. Ajá. Porque me encanta su acompañar también y me apoyo en otras áreas, en otros enfoques. O utilizo las técnicas que he aprendido, porque lo que más deseo en los procesos terapéuticos que inician mis pacientes y yo es desarrollar la independencia, la autonomía, la soberanía sobre nuestras vidas. A eso vamos, a aprender técnicas para después hacerlo nosotras solas, nosotros solos. Y no generar una dependencia de un proceso o de una técnica o de un terapeuta. No, eso no queremos. La dependencia se trabaja. Hay dependencia buena, por supuesto. Hay dependencia sana. Pero está esa dependencia que he escuchado en muchos espacios, en muchos, tanto en la espiritualidad como en la psicología, como en el coaching, de personas que te hacen sentir con su discurso que los necesitas para estar bien. Y sí, hasta cierto punto. Sí, para ir a adquirir recursos. Sí, para ir a aprender. Sí, para ir a hacer conciencia. Pero no para depender toda la vida de ellos. No para que tu conciencia dependa toda la vida de ellos o de ellas. No para eso. Mi enfoque y mi intención, mejor dicho, como acompañante en un proceso terapéutico, es que seas independiente, autónoma y soberana lo más pronto posible. No es fácil. Para mí no lo ha sido. Yo esperaba, cuando aprendí estas técnicas, esperaba a que mi terapeuta me pudiera ver para hacer las técnicas. Y me decía, pero es que tú ya te las sabes, lo puedes hacer solita en tu casa, en donde estés. No, le decía, yo no puedo. Me gusta hacerlo aquí contigo porque en la casa me hago mensa, ¿no? Sí, yo también he sido esa persona, no pasa nada, somos seres humanos. Somos seres humanos. Y el acompañamiento se siente bonito. Que alguien esté ahí contigo acompañándote tú a hacer la técnica. A veces es lo que se necesita. Sentir que hay un otro ahí. Y eso sana. Hasta diciembre de este año, que empecé, no, bueno, del año pasado, diciembre de 2025, que yo empecé a acompañarme solita. Sentía la necesidad de buscar a la terapeuta, ¿no? Así de, le voy a hablar y le voy a decir y lo dije, no, Cintia, a ver, acompáñate tú. ¿Qué sientes? ¿Qué estás sintiendo? Y estar ahí para mí es algo que también he desarrollado y es algo que mis pacientes también empiezan a construir, que es su atención plena hacia sí mismos, hacia sí mismas, conocerse de tal manera que sepan lo que necesitan, que sepan lo que no necesitan, a nivel físico, mental, emocional y energético, en todos los aspectos, como el ser humano que son, como la frecuencia que son, como la conciencia que son, como el cuerpo que son. Y parece complicado de pronto poner atención a todo eso. No lo es, créanme que no lo es. A veces abordando el cuerpo, lo que el cuerpo está queriendo expresar, a veces abordando eso se trabaja todo lo demás, como el efecto dominó.
el detalle es precisamente, y lo que me encanta es que están esas 4 áreas involucradas para que aquello que se repite y se repite y se repite ya no se vuelva a repetir, porque ya pasó por esas 4 áreas fundamentales. Y comprobadísimo, comprobadísimo. Pero bueno, esta fue la historia de por qué ya no acompaño procesos psicológicos, porque ya no doy terapia psicológica tradicional. Ya creo que lo he dejado bastante claro. Mi forma de acompañar ahora es mucho más integral. Ya no solo es un proceso psicológico, es un proceso psicológico, energético, físico. Díganme si no es integral. Yo estoy fascinada, fascinada, fascinada y creo que ha funcionado bastante bien. Mis pacientes lo han recibido bastante bien. No es para todos, o sea, no es para todos. Yo sé que no y no pasa nada. Es y va a ser para los que resuenen con esto, para los que resuenen con esta manera. Y créanme que cada vez somos más personas las que resonamos con esto. Los próximos episodios voy a estar teniendo invitados y voy a estar hablando de otras cositas que quisiera compartirles sobre los nuevos términos en los cuales estoy trabajando, como el campo energético, la frecuencia, la resonancia, la vibración y cómo esto se ve en la conducta. Quiero hablarles también de las videncias, de todas las claris. Quiero explicarles y darles a conocer las claris que existen. ¿A qué me refiero con claris? Y cómo es que todas y todos los seres humanos las tenemos, pero no las entendemos. Y cómo es que eso en muchas ocasiones nos genera ansiedad o nos hace sentir que estamos locas o locos. Y sí, créanme que habemos muchos locos y locas. Voy a tener invitados, invitadas también que me van a apoyar a compartir todo esto, toda esta travesía que he tenido desde hace 3 años. Quiero hablarles también de lo más reciente que he estado estudiando y practicando, que es utilizar o bueno, conocer cómo se comunican nuestras neuronas, a la velocidad a la que se comunican y cómo es que esto se ve en nuestra conducta y cómo nos afecta a nivel emocional, mental, físico y energético. Quiero que me acompañen a esta travesía con todos los sentidos. Y te pido que no me escuches con la cabeza, no me escuches o no me trates de entender con la mente. Siente tu corazón. Con cada podcast que haga, siente tu corazón. Y si algo te resuena, con toda la confianza me puedes escribir. Y en cuanto tenga oportunidad, yo te respondo. Gracias por haber estado acompañándome este primer episodio de la 4ª temporada del podcast Una Mirada Amorosa. Yo soy Cintia Heredia y nos vemos el próximo. Bye.